Estamos listos, ¿verdad? Para comenzar en esta hora a estudiar la palabra de Dios. El estudio bíblico número 2, o la segunda parte, les dije que es un tema de 4 partes, o 4 capítulos más bien. Pues esta noche vamos a tratar la segunda parte. Pero siempre es bueno remembrar, ¿verdad? Y ustedes recuerdan que estuvimos hablando acerca de dos elementos o dos actitudes más bien importantes que nos van a permitir a nosotros ser hallados correctamente. La estuvimos viendo en el estudio pasado y esas actitudes me gustaría que alguno de ustedes nos edifique un poquito, ¿verdad? Podemos darle la participación a alguien que quiera recordarnos un poquito sobre esas condiciones. Hablamos de dos, ¿verdad? En el estudio pasado, para ser encontrados, hallados en esa posición delante del Señor. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Eh? ¿Quién se anima? Hermana Miguelina, usted es la valiente ahí. El hermano José Ramón. Ok, vamos a darle la oportunidad, como usted oró, hermana. Pero no se preocupen, que hoy vamos a interactuar mucho. Hermano José Ramón, vamos a darle la oportunidad a usted para que le activamos el audio, ¿ya? Muy bien, buenas noches, Dios le bendiga más. Amén, amén. Bien, las dos maneras que Dios quiere que seamos encontrados es, la número 1 es erguido y la número 2 es levantando vuestras cabezas, derecho, ¿verdad? Sí, Esa fue podría darle un poquito de explicación a ambos términos. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, una persona erguida, pues cuando está mirando, ¿verdad? Para abajo. Torcida. Torcida, Sí, perfecto, sí, sí. torcida. Entonces, el Señor quiere encontrarnos derecho, ¿verdad? Que se enderece. Entonces, si está torcida, está mirando hacia abajo. Es decir, a la tierra, ¿verdad? A las cosas del mundo. Entonces, y cuando nosotros levantamos nuestra cabeza, ¿verdad? Ya nos ponemos derecho. Ahí podemos ver la gloria de Dios, tanto en las esferas celestiales como aquí en los terrenales. Amén. ¿Alguien más puede aportar? Gracias, hermano. Gracias, amado. Gracias. ¿Alguien más puede aportar? ¿Quién? ¿Hay alguien acá? Bueno, Miguelina, hermana Miguelina. Vamos a darle la oportunidad, hermana Miguelina, entonces. Y Fe María también, ¿verdad? Ok. Hermana Miguelina, digan. Ok, tratamos en Lucas 21 del 25 al 28 y hablaba acerca de todas las señales que han de hacer y que cuando todo esto aconteciera, nos pedían dos cosas. Una era erguíos y otra levantad vuestra cabeza. Y sabemos que todo eso se refería a nuestra condición espiritual, a cómo debemos andar delante de Dios. Muchas veces quizás estamos dentro de la iglesia y escuchando palabra de Dios, pero nuestra mirada está puesta en las cosas terrenales. Andamos con nuestra mirada abajo, ahí es donde habla de donde debemos enderezarnos.
y erguir nuestra cabeza. O sea, nosotros como hijos de Dios lo que debe importarnos son las cosas celestiales. Claro, sabemos que de las cosas del mundo tenemos necesidades de alguna de ellas, pero eso no es lo que debe primar en nuestras vidas. Amén. Es cual. Amén. Y entonces el levantar la cabeza, ¿qué significado le encontramos a eso según el estudio que estuvimos dando? Hermana De Raquel. levantar. No. Ok. Sí. Ok. Déjame darle oportunidad a la hermana Raquel. Hermana Raquel, le abrí su audio. Ok. Buenas noches, Amén. sean todos más que bendecidos. Amén. Amén. La posición de estar erguido es una posición que nos indica que vemos las cosas con la óptica del Padre. O sea, estamos caminando como nos indica el Señor. Tenemos Sí. una visión correcta del futuro y nuestro destino como hijos de Dios. O sea, tenemos que tener claro la identidad, saber quiénes somos en el Señor, Sí. para nosotros poder ver así. Amén. Esa es mi aportación. Sí, y en cuanto a levantar la cabeza. Ok, en cuanto a levantar la cabeza. Hicimos un énfasis en lo que eso significa, el levantar la cabeza. Amarilis, ¿me ayudas? Gracias, hermana. Gracias. En cuanto a levantar la cabeza es ponernos en las cosas del Señor y dejar a un lado lo que son las cosas terrenales, enfocarnos en lo que es Dios. Ok. Todo eso se encasilla en lo que es erguirse. Pero el levantar la cabeza, hablábamos de un significado muy importante. Hermana Marilis, sí, le abrí sí, le abrí su audio. Ok, perfecto. Cuando usted se refería o la palabra se refiere a tener la cabeza levantada, es a mantener una actitud en oración con el Padre. Amén. Siempre en oración con el Padre. Amén. Una conexión directa. Ok, con el Padre. gracias, amada. Ustedes recuerdan, gracias, amada. Ustedes recuerdan que yo decía, y el último gráfico que pusimos fue las diferentes posiciones que toma un rabino orando, ¿verdad? Va levantando, se va colocando erguido y la última posición es levantando la cabeza, que da indicio de una comunicación bien profunda y directa con el Padre. Claro está que eso es una posición física, pero entendemos que lo que el Señor nos está demandando es espiritual. Y el tener la cabeza hacia arriba es un indicador de que estamos conversando con Él constantemente. Y ahora más que nunca. Por eso dice, erguíos y levantad nuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Pues bien, yo sé que ustedes le sacaron provecho al máximo. Yo felicito todas las opiniones y las aportaciones que ustedes dieron son válidas, son tremendas, muy bien. Eso es indicio de que están aprovechando al máximo estos estudios. Son cosas sencillas, ¿verdad? Pero que nos van a hacer mantenernos despiertos en el ambiente. Fer María iba a decir algo. Yo te doy la oportunidad, Fer María. ¿Dónde está, Fer María? Tú ibas a decir algo. Ok, sí. Muy buenas noches, bendiciones de lo alto. Cuando usted estaba hablando de las dos características del estudio anterior, había una figura que usted mostró y era la forma inclinada que se mostraba una persona. Dependiendo de la posición que tenía, entonces había características que se iban dando. Que ahí era cuando el Padre nos muestra a través de Lucas que debíamos estar erguido con la primera figura que usted mostró. Ya luego,
En la segunda parte, cuando decía que debemos tener la cabeza levantada, es ahí donde usted mostraba el ramino, que es cuando hay una intimidad directa con el Padre, mirar hacia lo alto, estar establecido en el reino de Dios. Bueno, tremendo, magnífico. Gracias, hermana Fe María, por su aportación. Miren, realmente yo puse la gráfica del rabino, pero no es que nosotros tenemos que orar así. Eso no quiere decir que tenemos que orar así. Yo la puse para decirle, para mostrarle a ustedes por qué ellos oran de esa manera o qué significado tiene el que ellos levanten la cabeza para orar. Pero no quiere decir, nosotros oramos acostados, nosotros oramos caminando, nosotros estamos en una constante comunicación con el Señor. No importa, no es la forma. Lo que el Señor nos está diciendo es, con ese verso, enderécese todo el que esté torcido para ser hallado derecho. Amén. O sea, el torcido, ya hablábamos de diferentes niveles de torcedura, ¿verdad? De inclinación. Hay personas que están más torcidas que otras. Eso quiere decir, no todo el mundo está torcido, pero hay unos que están más torcidos que otros. Hay unos que están casi derechos, pero lo importante es de enderezarse, poner nuestra vida a tono y bien clara en este tiempo donde el Señor se avecina. Entonces, lo de levantar la cabeza, pues habla de una actitud de oración. Observen que dice erguíos, levantad vuestra cabeza. Eso quiere decir que la oración va a tener validez cuando nosotros estemos derechos. O sea, cuando andamos torcidos, la oración a la que se refiere acá, esto de levantar la cabeza, no es pedir perdón al Señor. La que va a tener validez precisamente es la oración constante de esa comunicación para recibir instrucciones de Él en el diario vivir, pero porque ya estamos derechos. Amén. ¿Entendieron? Porque ya estamos caminando derecho. Eso es lo que esto significa. Así que espero que hayan entendido esos dos aspectos. Guárdenlo siempre en su mente y en su corazón. Cristo viene un día de estos, pronto, y es pronto. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo Él quiere encontrarme? Número uno, derecho, ¿verdad? Derecho, es decir, no absorbido por las cosas del mundo. Y número dos, quiere encontrarme en una actitud de oración. Amén. Sí. Bendiciones, Crisia, desde aquí. No te veo bien, pero está a poca luz. Bendiciones. Le doy un abrazo a tu esposo. Ok, María también, Valentín, se une. Qué bueno. Bendiciones desde aquí. Vamos a entrar de lleno entonces en el estudio, en la segunda parte. Y quiero abrir esta. Vamos a quitarle por eso se está oyendo mal. Siempre tengo que acordarme de eso. No se preocupen. Estamos aprendiendo. Vamos sobre la rueda. Amén. Ok. Entonces, en el estudio 2, vamos a. Bueno, me dijo algo esto acá. Vamos a sacarle provecho a este tiempo, ¿verdad? Que es un tiempo maravilloso. Y voy a invitarles de una vez a que busquen lo que tienen Biblia ahí y toman anotación. Vamos a basar nuestro estudio de esta noche en algunos capítulos y algunos libros, pero primero vamos a buscar Marcos. Marcos capítulo 13. Los que tienen su Biblia ahí pueden buscar Marcos capítulo 13. Ahorita. Muy bien.
¿Lo tienen ahí? Amén. Marcos capítulo 13. Dice la palabra en el versículo 28, podemos leer Marcos capítulo 13, versículo 28. Dice, aquí lo tienen los que no tienen, los que quieren acompañarme directamente, lo puse acá para que lo leamos. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Observen que el Señor dice, de la higuera aprendan la parábola. De la higuera aprendan la parábola. La higuera en el lenguaje escritural hace alusión a la nación de Israel. La nación de Israel. Entonces, es como si el Señor estuviese diciendo, y aquí quien está hablando claro es el Señor, de la higuera aprendan la parábola. Y la parábola es esta. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ustedes saben que el pueblo de Israel tuvo... ¿Me están escuchando bien, verdad? ¿Me están escuchando todos? Amén. Ok. El pueblo de Israel fue dispersado. De hecho, fue una manera del Señor manifestar que estaba en desacuerdo con su actitud, con su falta de arrepentimiento. Y hasta el mismo Señor se lo dijo. Ustedes van a ser dispersados por toda la tierra. Y eso se dio. El pueblo de Israel fue dispersado. Pero el mismo Señor también, a través de sus profetas, indicó que Él de nuevo regresaría al pueblo, a esa nación, los regresaría y los recogería de todas partes del mundo en un lugar que es precisamente el lugar donde Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad? Esa zona, esa tierra, y que los juntaría allí como nación. Entonces, dice la otra parte del verso, en el versículo 29, dice, cuando ustedes vean, lo puse en verde, lo subrayé, cuando ustedes vean que suceden estas cosas, cuando ustedes vean que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, el Señor está diciendo allí, cuando ustedes vean que la higuera, su rama está tierna y comienzan a brotar las hojas, en otras palabras, cuando ustedes vean que los judíos, los israelitas, están siendo traídos de diferentes partes del mundo y siendo colocados en un lugar, y en ese lugar ellos son establecidos como nación, y las naciones del mundo los reconocen o las reconozcan como nación, entonces eso quiere decir que está cerca a las puertas. Oigan bien, el pueblo de Israel fue reconocido como nación, y lo vamos a ver un poquito más adelante ahorita. En el año 1948, en el 1948, y en el 1950 se dio la apertura a que regresaran. O sea, se declaró como nación la Organización de las Naciones Unidas en el 1948. Y en el 1950 se dio ya la orden, el permiso para que todos los judíos que quisieran ir de otras naciones a establecerse allí, a mudarse,
a mudarse a esa tierra y comenzar a construir, a vivir, a hacerse un nuevo estilo de vida, se dio esa apertura en el 1950. Entonces, en el versículo 30 acá dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces dice, mirad, dice el verso 33, mirad, velad y orad. Observen, presten atención. Siempre que vayamos estudiando esas condiciones que el Señor las establece como estilo de vida para esperar correctamente a nuestro Señor Jesucristo en su retorno a la tierra, la vamos a ver de una manera u otra repetida, pero más enfatizada. Por ejemplo, aquí dice, mirad, velad y orad. En el estudio pasado hablábamos de dos palabras, de dos condiciones. Erguíos, enderécense. Y la otra es, levanten la cabeza. Sin embargo, aquí podemos verla, esas mismas dos condiciones, pero un poquito más desarrollada y con un nuevo, como con un nuevo matiz para que nosotros lo podamos entender mejor. Lo primero que dice es mirad. El término mirar podríamos como relacionarlo con lo que aprendimos respecto a erguíos. Mirad, en este caso, nos está diciendo enfoquen toda su atención en las condiciones que se van a dar. Oigan bien, presta atención a lo que le estoy diciendo, amados. En las condiciones que se van a dar en torno al tiempo en el cual ha de venir nuestro Señor Jesucristo, o en el cual yo he de regresar, es porque es el que está hablando. Entonces, mirad, en otras palabras, manténganse observando. ¿Qué es lo que Él nos manda a mirar? Él nos manda a mirar las señales que son indicios de su retorno. Pero dice también velad, y observen que el verso, esa palabra velad, la encontramos aquí 4 veces hasta el versículo, entre el versículo 33 y el versículo 37. Dice, mirad, velad y orad. Recuérdense que orad va relacionado con levantar la cabeza. Amén. ¿Me están siguiendo? Entonces, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, comienza diciendo y dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Aquí aparece otra vez la palabra que es la misma en el griego. Entonces en el versículo 35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. En nuestro caso, ¿quién es el Señor de la casa? Cristo, Jesucristo. No fue él que la hizo la casa. Dice Hebreos, dice Moisés fue fiel en todo lo que hizo como siervo en la casa de Dios. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, ¿verdad? Entonces dice, no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. O sea, ahí la parábola está relacionando a Cristo como el Señor de la casa
que se fue. Dice que se fue lejos, ascendió a los cielos, traspasó la esfera celestial y ahora él regresa. Pero dice, como ustedes no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, ¿cuál es la condición en que sería bueno ser encontrado? Velando. Dice, velad. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y dice, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Preste atención, amado, porque el Señor Jesucristo está usando un lenguaje para nosotros estar bien edificados en cuanto a la condición del tiempo durante el regreso de Él. Observen, dicen velen, porque ustedes no saben si el Señor de la casa vendrá al anochecer. Observen, número 1, ¿verdad? O a la medianoche. ¿Están aquí? O al canto del gallo. O a la mañana. Y cuando dice a la mañana se está refiriendo a la madrugada. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo a nosotros. Eso, el anochecer, ¿cuándo se da? Ya el anochecer se da después de las 6. Cuando el sol se acuesta, comienza a anochecer. Ya comienza a entrar la noche. Amén. ¿Me están siguiendo? Pero dice, o a la medianoche. El asunto es que dice, o al canto del gallo, que eso es cuando la parte de la noche, de la madrugada está bien oscura, o al irse terminando la noche. ¿Cuál es la idea? La idea es que parece, hermanos, parece que el Señor viene de noche. Viéndolo físicamente o viéndolo literalmente. Pero lo que nos está diciendo acá es que el retorno de Él se va a dar en un ambiente de oscuridad. ¿Cuántos me están siguiendo? En un ambiente de oscuridad. En otras palabras, el tiempo que estamos viviendo ahora es un tiempo de oscuridad. Por eso dice en el versículo 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Cuántas veces aparece la palabra aquí? Velad. 4 veces. En el verso 33, una vez. En el verso 34 aparece otra vez como un mandato. En el verso 35 aparece una vez y en el verso 37 aparece otra vez. Estoy hablando de estos versos acá. Entonces, la palabra es velar. Ese velar tiene que ir acompañado de orar. Ahora, vamos a seguir analizando esto. Y lo que yo le estaba explicando ahorita, se lo quiero volver a explicar de nuevo, pero esta vez graficado. Cuando el Señor comienza diciendo, de la higuera aprendan la parábola. La higuera es la nación de Israel. Y ustedes, yo le puse un gráfico y dice cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, cuando está brotando, así como ustedes ven acá, esos son brotes, eso es indicio de que el verano está cerca. Ahora bien, esa es la parábola. Respecto a la higuera representa a la nación de Israel. Dije ahorita que en el 14 de mayo del 1948, la nación de Israel se fundó. Ustedes pueden ver en este gráfico judíos viniendo de muchísimas partes con su familia, con sus sacos, bueno, yo recuerdo
yo nací en el 59, pero yo recuerdo que el pueblo de Israel o la nación judía peleó mucho, y una vez yo recuerdo a mi papá que comenzó a dar brinco por una batalla una batalla, sí, que se ganó, una guerra, más bien, una guerra que se le llamó la Guerra de los 6 días. Y yo recuerdo que cuando el pueblo de Israel ganó esa guerra, mi papá comenzó a brincar. Yo estaba chiquitito, pero yo vi a mi papá brincando, porque para él eso era un indicio de que Dios estaba peleando a favor de la nación de Israel y que nadie podía quitar a la nación ese lugar que le correspondía de ocupar de nuevo el territorio que Dios le había dado a Abraham como promesa, ¿verdad? Esta tierra te la daré a ti y a todos tus descendientes. Pues ustedes saben que desde que ellos se ubicaron allí, en aquel territorio, tienen enemigos que están locos por destruirlos. Hay naciones enemigas de Israel y enemigas hermanas, o sea, que vienen del mismo Abraham, pero por el lado de Ismael, y están buscando la forma de borrar del mapa a la nación de Israel. Entonces, en el 1950, el 5 de julio de 1950, fue que se dio la ley de retornar. O sea, la independencia fue el 14 de mayo de 1948. En el 5 de julio de 1950 fue que se dio la orden de que pueden retornar, pueden ya entrar y lo que quieran, pueden buscar un territorio, pueden buscar un lugar, un terreno y ubicarse ahí, construir sus casas, porque aquello estaba totalmente despoblado. Entonces, ustedes pueden ver en la gráfica de abajo la nación de Israel. O sea, ustedes pueden ver ahora mismo lo que era todo monte, lo que era no solamente también desierto, ahora mismo es una nación totalmente establecida, con todas sus reglas, con todas sus leyes, y déjenme decirles que es una de las naciones más poderosas de la tierra, más poderosa, aún hasta económicamente. Pues bien, aquí yo puse un cálculo para que ustedes vean y puedan entender el verso de no pasará esta generación. Lo voy a poner de nuevo. Dice el versículo 30. Lo tengo ahí en pantalla. De cierto, aquí lo estoy señalando. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mucha gente no había entendido ese verso y yo se lo estoy explicando a ustedes ahora para que entiendan que cuando habla de no pasará esta generación, se está refiriendo al tiempo conformado desde que Israel es establecida como nación ante las Naciones Unidas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, en el gráfico que yo le puse ahorita, le puse acá abajo, ustedes pueden ver, dice del 1950, que es que se da la ley de retorno, al 2020, ¿cuántos años han pasado? 70 años. 70 años es una generación, según el lenguaje escritural. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que estamos viendo ahora en el 2020, este es el año que ha sorprendido a todo el mundo, 2020, pero a quienes no ha sorprendido, a los que ya están bien alineados y bien claros con esta palabra que el Señor Jesucristo estaba dando. Esto quiere decir que para el pueblo judío ya ha pasado una generación. Y dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por lo tanto,
lo que estamos viendo ahora es indicio de que el retorno del Mashiach, de Cristo, está ahí. Amados, ustedes me están atendiendo. Yo quiero que por favor no se despeguen acá, porque les voy a decir esto. Miren, hay mucha gente que está, estoy hablando de los hijos de Dios, que están un poquito desenfocados con esto. Y les voy a decir la razón. Miren, hay muchos que están hablando de que esto que está pasando, que algún día vamos a salir de todas estas cosas, etcétera, etcétera. Pero no tratan de enfocar los acontecimientos que estamos viviendo y de relacionarlo con lo que la palabra de Dios nos dice. Yo estaba leyendo en un grupo al que yo pertenezco, de mis amigos de adolescentes, cuando yo era un adolescente, tenemos un grupo formado y salió podemos decir, ok. Uno de ellos comenzó a hablar porque hubo uno que expuso, en ese grupo habemos de diferentes líneas de pensamiento. No, yo nunca he chocado con ellos. Somos 8 los que pertenecemos a ese grupo. Ese era mi grupo musical cuando yo era joven. Entonces, yo me he propuesto no tocar ningún tema doctrinal para mantener la relación y que el grupo se mantenga. Y de hecho no hemos tocado ningún tema doctrinal, nada que tenga que ver. Pero uno de ellos recibió un audio de Estados Unidos de una compañera de estudio, y en el audio pues habla sobre las cosas que están por acontecer y lo que se está viendo en Estados Unidos, lo que se está colando, las cosas que se están cuajando. Y entonces ahí se trajo el tema de la venida de Cristo. Hay uno que es bastante ortodoxo, son pastores, todos somos pastores, eso es lo lindo del caso. Hay uno que es un poquito rígido y comenzó a decir que no, que tenemos que tener cuidado, que la Biblia no habla de años, ni de mes, ni de que respecto al retorno de Cristo. Y yo mejor preferí callar, no comenté ni dije nada. De hecho, no he dicho nada hasta ahora. Pero oigan esto, amados. La Biblia lo que nos dice a nosotros es que del día y la hora nadie sabe. Y cuando yo busqué la palabra día y hora, está hablando literalmente. Porque la palabra día en la Biblia puede estar refiriéndose a un tiempo prolongado. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros en esta estación, en este tiempo, mediante la administración apostólica o la administración apostólica, hemos aprendido que un día en el argot bíblico puede referirse a una estación, ¿verdad que sí? A un tiempo. El día del Señor puede estarse refiriendo a un tiempo, no a un día de 24 horas. Pero cuando aquí dice, porque del día y la hora nadie sabe, se está refiriendo a un día de 24 horas. Y la hora, del día y la hora, nadie sabe. Ni nadie lo puede saber, eso solamente está en conocimiento del Padre. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿podemos saber el año? La Biblia no dice que del año nadie sabe. O sea, mi amigo estaba equivocado cuando él decía eso. Porque la Biblia nada más dice del día y la hora. O sea que podemos saber el tiempo y aún hasta el año. Amén.
Entonces, según estamos viendo los acontecimientos, esto nos da indicio a nosotros de que el año que entra o el otro año, en uno de esos tiempos está, por lo que ya vimos, por lo que ya vimos en el estudio de la semana, ¿verdad? De la semana 70. Las 70 semanas de Daniel y la semana 70. Ustedes vieron lo que no recuerdan ese estudio, pueden pedirlo y se les manda el link otra vez para que puedan. Entonces, podemos entender por eso que el tiempo que estamos viviendo y tomando en cuenta ahora el verso que acabamos de leer, que dice, de la higuera aprendan la parábola. ¿Cuál es la higuera? Israel. Cuando su rama está tierna, es decir, cuando ya la nación vuelve, cuando la gente, los judíos vuelven a ser congregados, 1948, y por ley se establecen legalmente, valga la redundancia, allí en ese territorio, 1950. De 1950 al 2020 son 70 años. Esa es la generación a la que el Señor se estaba refiriendo allí. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que está cerca. ¿Me están entendiendo? Que está cerca. Entonces, por eso el Señor nos manda a velar. Velar. Y ese término, velar, es una palabra muy importante, porque esa palabra tiene que ver con una vigilancia constante, no solo de nuestro estilo de vida, amén, sino también de la vida de nuestra familia. ¿Podemos leer el verso otra vez? Se lo voy a leer. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. En otras palabras, en la casa del Padre hay personas asignadas para hacer su trabajo cada uno. Hay personas que son asignadas para dar el alimento. Hay personas que son asignadas para cuidar la obra. Y hay personas que son asignadas no solo para dar el alimento, sino también para vigilar que ese alimento se dé a tiempo. Y esto que estamos haciendo ahora es dando alimento a tiempo, este tipo de alimento. ¿Por qué? Porque ya viene ahí. Entonces dice que es bienaventurado aquel siervo que el Señor viene, o cuando Él venga, lo encuentre haciendo esto, dando el alimento a los hijos a tiempo. Este es un tiempo de alimentarnos bien espiritualmente, porque es el tiempo de oscuridad. Recuerden, por favor, amados, recuerden lo que le leí ahorita. Dice que el hombre se fue, ¿verdad?, lejos de su casa y dejó asignaciones. Pero él dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, no, aquí no habla del día, hermanos, ¿me están siguiendo? Si vendrá al mediodía, no dice eso. O si vendrá a las 3 de la tarde, o en la tarde, está hablando. No, tampoco dice, o si vendrá en el atardecer o en el amanecer. Aquí dice, si al anochecer o a la medianoche. ¿En qué tiempo se está dando? ¿Un tiempo de oscuridad? El anochecer y la medianoche no es tiempo de oscuridad, literalmente hablando. Ok, dice, o al canto del gallo, que es tiempo de oscuridad también. O a la mañana, cuando ya la oscuridad se va a ir disipando. O sea, como ustedes no saben, esto es un asunto que se va a dar en tiempo de oscuridad. Hermanos,
estamos viviendo el tiempo más oscuro de todos los tiempos. Es este. Les voy a decir por qué. Ustedes saben que la oscuridad tiene mucho que ver con la ignorancia. Están pasando y sucediendo cosas que nosotros la ignoramos, que no sabemos de él, que no lo entendemos, que la ignoramos. Y no quiere decir que estamos en tinieblas, es que el tiempo es de tinieblas. Están sucediendo cosas, mis amados, que nosotros ni nos estamos imaginando. Por lo tanto, esto es un tiempo de velar. Y el velar significa mucho. Y voy a seguir para ir avanzando. Compartiendo de nuevo la gráfica. Dice... Bueno, este versículo que yo puse acá en Ezequiel 36, del 8 al 12, lo voy a leer, pero tiene que ver con la nación de Israel. Dice, más vosotros, oh montes de Israel. Eso es Dios hablándole a los montes. Ese fue el verso que se cumplió. Esos versículos fueron los que se cumplieron en el 1948. Dice, más vosotros, oh montes de Israel. Le está hablando a los montes de Israel. Daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel. Porque en otras palabras está diciendo, yo lo voy a traer aquí y ustedes montes, ustedes van a dar fruto para ellos, para que ellos se alimenten. Y dice el versículo, dice el mismo verso, porque cerca están para venir. Porque he aquí, yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré. Seréis labrados y sembrados. ¿A quién le está diciendo eso? A los montes. Claro que eso es una figura literaria, hablarle a un monte, imagínense ustedes. Dice, y haré multiplicar sobre vosotros hombres. Haré multiplicar hombres. En otra palabra, esto que es monte se va a convertir en una nación. Y sigue diciendo, a toda la casa de Israel. Haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel. Toda ella y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado y serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Dice, y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Dios le está diciendo a los montes, a aquellos montes, viene mi pueblo para acá. ¿Cuándo sucedió? Ya se lo dije. En el 1948. Ok. Entonces, el término velar, porque es la palabra que nos interesa más esta noche. Velar. Esa palabra, agrupneo, es una palabra compuesta. Dice aneu sin hupnos, sueño. Es decir, manténganse sin sueño, sin dormir. El término velar nos está dando a nosotros la idea de estar en guardia. La actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo, dice el diccionario. Eso es velar. La actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que estar enfocado en lo que Dios le ha colocado en su mano. Sea lo que sea. Usted tiene que estar enfocado en eso. El hijo de Dios tiene que estar ahora en una actitud de vela, de
de observar todo lo que se está moviendo a su alrededor. Y estas palabras son para eso, mis amados, para que usted se mantenga vigilante. Vigilante. Miren, hay muchos, pero muchos hijos de Dios que están adormecidos con este asunto del bicho. Están adormecidos con eso. Y ven como que eso es algo bueno que está pasando, como que eso está pasando. Un día de esto viene una vacuna y ya todo va otra vez a retornar. Pero no, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es lo siguiente. Todo esto es indicio de que lo próximo tiene que ver con un acercamiento mayor de la venida de Cristo. Todo lo que está pasando y lo que va a pasar tiene que ver con que el Señor Jesucristo viene. Miren, mis amados, y yo digo estas cosas, no es para que usted se amedrente, todo lo contrario, es para que usted esté vigilante. Es para que nada le tome de sorpresa. Hermano, si por ahí se viene rumorando que vienen virus más fuertes o más peligrosos que el que está, eso para usted meterse en miedo. Ay, Dios mío. Ay, Padre, líbranos. No, eso es para usted agarrarse del Señor, porque eso está diciendo que el Señor está más cerca todavía. O sea, la oscuridad en la que está viviendo el mundo nos habla de que en cualquier momento puede regresar nuestro Señor. Por eso Él dijo, ustedes no saben si al anochecer, si a la medianoche, ustedes no saben si al canto del gallo, pero estén velando. Hay que estar velando. La misma palabra dice que los que duermen, de noche duermen. Y después eso lo vamos a ver en otro capítulo con más detalle. Entonces, mis amados, hay un verso que yo quiero leer. Ok. Dice la palabra velad, ¿verdad? Ya leímos ese verso. Pero habla de velar. Entonces, mientras uno espera, otro avanza. Y ambas cosas deben darse en el caso de nosotros como personas que tenemos que velar. ¿Qué es velar? La palabra velar en el griego significa tener espíritu largo. Es macrosumeo. Es tener espíritu largo, es decir, que aguanta o que es paciente. Que aguanta o que es paciente. Eso es velar. Eso es tener paciencia, perdón. Tener paciencia. Tener espíritu largo. Ahora necesitamos ser pacientes. ¿Vieron? ¿Están viendo los dos aspectos que estamos estudiando esta noche? Número uno es velar. Pero recuerden que comienza el verso diciendo, mirad, velad y orad. ¿De acuerdo? Entonces, esas tres cosas, ¿cómo las vamos a hacer? En un ambiente de paciencia. Usted no se puede desesperar. Este es un tiempo donde no nos podemos desesperar. Yo le estoy presentando a ustedes dos gráficos acá para que usted tenga una idea de la paciencia. De la que es paciencia. Aquí en el lado izquierdo, el de la pantalla, podemos ver un hombre sentado en la carretera. ¿Qué está haciendo él? Esperando. Por ahí no se ve un carro, no se ve nada. Él está esperando, está tranquilito, esperando. ¿En qué actitud está? Está en una actitud despierta porque él sencillamente está tranquilo. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que en esa espera y en esa paciencia que debemos usar, no podemos agitarnos. Hello, amado, por favor, no se agite. Óigame bien, no se agite. La agitación y el miedo y el pánico y el querer llevarse el mundo por delante
no le va a permitir a usted mantenerse tranquilo en esa actitud de espera. Ok, magnífico. Pero ese tener paciencia no me está diciendo a mí que yo me voy a sentar solamente. La posición de sentado es una posición de quietud, de tranquilidad. Pero ustedes ven el gráfico de la derecha. En el gráfico de la derecha, ustedes ven un hombre que está sentado igual encima de un caracol. Encima de un caracol. ¿Usted había visto algo más lento que un caracol? ¿Eh? Que una babosa. Encima del caracol de una babosa. Eso quiere decir que yo estoy sentado mientras la babosa avanza lentamente. Eso habla de un espíritu paciente. Amén. ¿Me están entendiendo? Mientras la situación avanza lentamente, ¿qué va a pasar? Viene una vacuna, tal cosa, que esto, ¿qué es lo que está diciendo la OMS? ¿Qué es lo que están diciendo los gobernantes? Todo eso. ¿Cómo está usted? Sentado, tranquilo, y todo que avance, pero yo no me muevo, yo estoy firme. Amén. Todo el que está en Cristo tiene que mantenerse firme. Entonces, mantener ese espíritu largo, ese espíritu que aguanta. Tenemos que aguantar, hermano. Esperar que todo se siga desarrollando como va. Y no tener temor a la muerte. No tener temor ni a la vida, ni a nada. ¿Qué es lo que dice la palabra? Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni ángeles, ni potestad, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, no podemos temer. Y esa es la condición. Y dice Santiago capítulo 5, versículo 7, y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Qué debemos tener? Paciencia. Y dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Y hay una palabrita aquí que quiero que la entremos en el paquete también. ¿Cómo el Señor te quiere encontrar? Velando. Amén. Velando. Número 1. Esto es esta noche que estamos tratando eso. Y número 2. ¿Cómo el Señor te quiere encontrar? En una actitud paciente. Amén. ¿Me están entendiendo? Ahora bien, aquí dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aguardando. ¿Qué significa eso? Aguardando significa esperando con confianza y paciencia a la vez. Esperando, abrigando ese momento, viviendo ese momento como si ya estuviese sucediendo, aguardando. Y, como decía, la paciencia, que es macrosumeo, tener espíritu largo, es decir, que aguanta, un espíritu con paciencia. Y aquí dice, afirmad vuestros corazones. ¿Qué significa eso? No mover tu convicción de un lado a otro. Tu corazón tiene que estar afirmado, tu vida tiene que estar afirmada. Tú no te puedes estar moviendo de un lado a otro. Hay muchos hijos de Dios que están jugando con eso, moviéndose de un lado a otro. Este no es un tiempo de moverse de un lado a otro. Ahora hay que afirmar el corazón.
Y hay que mantener esa fe firme, mantener esa mirada, esa convicción firme y fija, firme como está el hombre allí de la carretera, ¿verdad? Sentado ahí, que nadie lo mueve. Y de aquí no me paro hasta que venga, hasta que lo vea llegar. Una decisión firme. Entonces, eso es lo que significa. Y eso es hasta que nuestro Señor se manifieste. Dice, aguardando, Tito capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Creo que todos han entendido. Entonces, que no se le olvide. El estudio pasado, podemos abrir los micrófonos. Vamos a abrir los micrófonos. Sí. El estudio pasado, hablábamos de erguirnos, mantenernos erguidos, derecho, Erguidos. todo lo que esté torcido. Amén. Voy a abrir los micrófonos. También mirar hacia arriba, en otras palabras, mantenernos en una actitud de oración constante. Y orar, hermano, no es de que déjame dar una oradita. No. Eso es hablando constantemente. Tú puedes hablar, hablar con el Padre un ratito, en segundo, y hasta volver otra vez y hablar de lo mismo y conversar con Él, en una actitud de conversación constante con Él. Amén. Entonces, aquí hoy, ¿qué vamos? Velar. Hay que estar atento, hay que estar vigilante en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Teniendo paciencia. Y velar en una actitud paciente, ¿verdad? Con paciencia, aguardando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esa es la postura en la que debemos ser encontrados. Lo que hemos visto esta noche. Amén. ¿Alguna intervención? Tengo unos minutos que le puedo dar. ¿Alguna intervención? O sea, alguien que pueda agregar algo, alguien que quiera comentar algo o alguna pregunta, lo que sea, en torno a lo que hemos estado hablando. ¿Perdón? Están abiertos los micrófonos. No tema preguntar nada, pero tampoco tema aportar algo. Si usted siente en su corazón que necesita más iluminación en cuanto a lo que es la espera, aporte algo. Animaos los unos a los otros. Hermana María, dígame. Me llamó poderosamente la atención la enseñanza que nos deja la imagen del hombre sobre el caracol. Sí. De cómo somos probados, o sea, en ser pacientes, aún en medio de todas estas dificultades que, como decía, que es una situación donde la OMS, las autoridades quieren, o sea, como crear una crisis emocional en nosotros para que nos desesperemos. Entonces, esa imagen, yo dije, wow, verdaderamente que el Padre es maravilloso. Amén. Como con ese caracol, una belleza que prácticamente es desesperante uno ver que no se mueve. Así debemos de ser. Amén. Es desesperante eso. Hay gente que le desespera la paciencia. Sí. Sí. ¿Alguien más tiene algo que aportar respecto a lo que estamos tratando? No, de 2 a 4. ¿Perdón? Ok. Bueno, estamos esperando el retorno de nuestro Señor. Yo estoy en una actitud, miren mis amados, que mi mente es eso nada más.
La venida, el retorno del Señor. El que ama la venida del Señor está en eso. Está en eso. Por eso dice la palabra que debemos amar su venida. Debemos amarla. Amén. 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 Dios no lo va a ganar. Qué bueno. Póngaselo así. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Ok. Bueno. Entonces, en la actitud de oración debemos estar constantes, orando los unos por los otros, mis amados. Ahora mismo hay muchas personas en pruebas, en dificultades. Hay muchos tipos de pruebas, ¿verdad? Enfermedades, escasez y todo ese tipo de cosas. La palabra nos habla a nosotros también de los momentos que se avecinan y vienen, se está hablando de hambrunas y situaciones económicas bien difíciles, que es una razón por la que nosotros tenemos que usar la sabiduría de José. La sabiduría de José. José le dijo a Faraón, cuando Faraón le dijo, pero el hombre que necesitamos eres tú, ¿qué es lo que hay que hacer? Todos conocen la historia, ¿verdad? Sí. Bueno, esos 7 años de abundancia se van a ver chiquitos cuando entren los 7 años de la vaca flaca. Lo que hay que hacer es aprovechar ese tiempo y cuidar nosotros de no gastar mucho, ¿verdad? De no gastar, gastar lo necesario, de mantenernos en una actitud de no consumismo, porque ciertamente que vienen momentos fuertes en cuanto a la economía, pero recuerden una cosa, mis amados, que esos son momentos gloriosos para nosotros, porque en esos momentos es que nosotros vamos a experimentar y ver cómo la mano de nuestro Padre nos guarda. Aleluya. Eso es lo más lindo. Vamos a ver momentos fuertes en la tierra, pero en esos momentos que nosotros vamos a ver cuán capaz es nuestro Padre de mantenernos sólidos en un ambiente de dificultad, de adversidad. Amén. Así que el Señor les bendiga a todos. Gracias por hacernos compañía en esta noche. Sigan firmes ahí y nos volveremos a ver en el próximo estudio. Amén. Amén. Shalom. Amén. Bye. Shalom. Bye.